Bueno, hermanos, vamos a hablar en esta tarde acerca de los milagros del Señor, ah, de lo que el Señor hacía para enseñar y confirmar lo que Él decía, de lo que Él hablaba, la palabra. Los milagros, hay tantos milagros en la palabra de Dios, que si alguno de nosotros hubiéramos visto uno de ellos, pues hubiera sido tremendo, de seguro hubiera impactado la vida de usted y de mí. Hay muchos, hermanos, muchos milagros que sucedieron desde el Génesis, hermano, hasta que el Señor Jesucristo, todavía después de Él, hasta en toda la palabra de Dios, hermanos, hay milagros. Hay milagros. Y milagros, hermanos, algunos, como lo acabo de mencionar, serían tremendos haberlos presenciado. Tremendos. Algunos a lo mejor hasta nos asustaría haberlos mirado. No me quiero adelantar, pero te puede imaginar, hermano, usted haber mirado que de repente Lázaro, de repente saliera caminando. Se imagina, hermano, lo que se hubiera sorprendido, hermanos, haber mirado a esas paredes del Mar Rojo, hermano, cuando se abrió y para que el pueblo pasara en seco, hermano, esa escena, usted se hubiera sorprendido. Es un milagro. Milagros, hermanos, son la obra de Dios que tenían como objetivo confirmar la palabra del Señor. Y el Señor hacía milagros para enseñar y dar a entender su mensaje y enseñar su poder. Su poder. Él usaba el Señor los milagros para enseñar lo que Él estaba hablando, enseñar su mensaje y también para enseñar su poder. Su poder. Vamos a mirar rápido, hermano, algunos milagros porque quiero llegar a uno, hermano. Para mí creo que es el más especial. En toda la palabra de Dios hay milagros, pero quiero llegar a ese, hermano, que creo yo y también usted va a estar de acuerdo conmigo que es el milagro más especial. El primer milagro, hermano, que miramos es el milagro de la creación. De la nada el Señor hacer los cielos y la tierra. De la nada hacer los cielos y la tierra. El milagro de la creación, a Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a la luz tinieblas, y llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así siguió, hermanos, poco a poco, día tras día, en la creación del Señor, hasta hacer los animales del campo, terminando con la creación de Adán y Eva. Pero la creación de los cielos, de la tierra, es un milagro. El primer milagro que miramos aquí en la palabra de Dios es la creación. Una creación, hermano, donde tú puedes mirar el poder de Dios. Es más, la palabra de Dios no enseña y no da cuentas ustedes notan que no da cuenta de cómo Dios, podemos decir, nació algo. No. Simplemente en el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque Él es desde el principio. Él es el principio y el final. ¿Te puedes imaginar, hermanos, a Dios creando el universo de la nada? Los cielos y la tierra, los animales del campo, la tierra, los mares, el sol, la luna, y poner límites a la naturaleza. Al mar le dijo: hasta aquí llegas. Creando al hombre y después a la mujer. Una manifestación, hermano, de su poder. De su poder. Él quiso hacerlo. Él quiso hacer los cielos con su mano poderosa. Y lo hizo. Nada
Estaba hecho, Él lo creó. Él lo creó. Todo. Todo. Otro milagro, hermano. Dios abre el mar rojo allá en Éxodo 14. Miren, vayan ahí, Éxodo 14. (14:19). Y el ángel de Dios que había delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era la nube y tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, lo usó para confundir. Entonces, y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirarse por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El Señor, hermano, abre esas paredes, y el pueblo de Dios, hermano, viendo de los egipcios, dice la palabra de Dios, que bajo la protección del Señor pasa en seco. Era imposible pasar, hermano, el mar solamente con el milagro de Dios, abriendo el mar rojo para que el pueblo de Dios pasase. Lo dije hace ratito. ¿Te puedes imaginar esa escena? Ese milagro. Varios, me imagino, israelitas, hermano, quedaron sorprendidos a mirar esas paredes, hermanos. He mirado algunas fotos del mar, hermano, ahí, y se miran como animales, se miran peces, hermanos, ahí entre las aguas, entre esas paredes. ¿Te puedes imaginar que a lo mejor eso pudo haber sido verdad? Mirar de repente a un pez grande ahí entre la pared, pero no puede pasar para acá porque Dios le pone un límite. Hasta aquí. Porque quiero que el pueblo de Dios pase en seco. Que ni siquiera se mojen los pies, porque son mis hijos. Un milagro que el Señor hizo para ellos. Un milagro que el Señor hizo para la protección de ellos. Sabemos la historia que cuando pasa el pueblo de Dios y vienen los egipcios, hermano, deja caer esas paredes, destruyendo todo el ejército, hermano. El Señor hizo ese milagro porque quería que el pueblo de Dios pasara. Vamos a mirar otro, hermano. La alimentación de los 5,000 en el Nuevo Testamento. Y vayan ahí a Mateo 14. Mateo 14, versículo 16. Voy a leer del 15, hermano. Voy a leer del 15. Dice: Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, hermanos, de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, y los niños. Aquí miramos, hermano, una multitud, hermano, hambre porque estaban siguiendo
ya habían escuchado al Señor a predicar, ya habían escuchado al Señor a hablar, y a lo mejor algunos de ellos ya habían mirado algunos milagros que el Señor había hecho, pero hermanos, a lo mejor ninguno de ellos había experimentado un milagro en su vida, sino que hasta que miró que los panes, hermanos, y esos peces no se acababan. Y todos fueron alimentados. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que sobró. Que sobró. Ese milagro, hermanos, cada uno de nosotros lo conoce y sabe. Porque dice la palabra de Dios que comieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pongan que la mitad hubiera tenido mujeres. 5, son 7,500. Y que ellos hubieran tenido más o menos unos 4 o 5 niños por ellos. No, ya perdí la cuenta, hermanos, son como casi ya 20,000. Miles, hermanos, siendo alimentados por el milagro de Dios. Por el milagro de Él. Por su mano poderosa. Porque el Señor nada más alzó los ojos al cielo y bendijo y dijo, coman. Y el Señor le dio los panes, le dio los peces a sus discípulos y ellos se lo daban a las gentes. Váyanse a recostarse. Ustedes no se preocupen. Vayan. Yo me encargo de esto. Yo me encargo de eso. ¿Y cuántas veces, hermano, el Señor, voy a aprovechar para decir eso, cuántas veces el Señor, hermano, nos dice a nosotros, vete a recostar. No te preocupes. Yo te voy a dar, yo te voy a alimentar, hermanos, pero confiando en Él. Y nosotros, ¿qué, hermano? No, nos levantamos, hermano, nos levantamos y queremos ir a buscar lo que Él nos quiere proveer. No le damos chance al Señor, hermano, que haga el milagro que quiere hacer en nuestras vidas. Porque Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. El milagro, hermanos, de la alimentación de los 5,000. Un milagro más. Otro milagro, hermano, Cristo resucita a Lázaro. Y vayan a Juan 11. Juan 11. Once 38, versículo 38. El Señor resucita a Lázaro. Que profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya. Quede ya. ¿Por qué? Porque es de 4 días. Ya llevaba, hermanos, 4 días muerto. 4 días. No quiero dar muchos detalles, hermano, pero en México los enterraban casi al otro día. Rapidito. Rapidito. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Y ella le dice, Señor, ya hiede. Y hermano, ella no estaba dentro, hermano, de la cueva para saber que ella sabía, ¿sabes qué? Pues ya tiene 4 días muertos, ya. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, como lo hizo con los panes, hermano, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Y déjenle ir. Aquel muerto, hermano, que estaba ya gediendo. Aquel muerto, hermano, que su hermana a lo mejor no creía que el Señor podía resucitarle, no creía que el Señor
podía sacarlo de esa cueva, hermano. Sale caminando, hermano, y al Señor le dicen, desátenlo y déjenlo ir, que se vaya. Porque el Señor hizo un milagro para enseñar la gloria de Dios, para enseñar lo que Él era, para enseñar a qué había venido, para enseñar, hermano, que Dios puede hacer todo, hermano, y solamente lo que Él necesita que usted y yo, hermanos, tengamos en Él fe y que nosotros creamos, hermano, que Él puede hacer las cosas que usted y yo no podemos hacer. No podemos hacer. ¿Se imaginan cómo se ha de haber puesto a Marta al mirar a Lázaro vivo? Más adelante, hermanos, miramos que después hasta Lázaro y el Señor están sentados en la misma mesa comiendo. Cuando el Señor iba a ser ungido, ahí estaba Lázaro comiendo con él. El que estaba ya gediendo, hermano, comiendo, echándose unos tacos, un agua de horchata, no sé. Allá no sé, se me hace como unas tipos, hermano, como unas tipos así, tortillas grandotas como las tlayudas. A lo mejor eso estaba comiendo. Porque el Señor lo resucitó. Hermano, otro milagro, hermano, que tan especial también, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vayan allá, Juan 20:11. Juan 20. Miren, hermanos, aquí vemos aquí a María que estaba en el 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahí estaba María, hermanos, llorando. Y dice que se miraba para adentro a ver si el Señor ahí está. Ahí vio los ángeles con vestiduras blancas. Estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo que se han llevado y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, María pensaba, hermano, que el cuerpo del Señor se lo habían llevado y estaba preguntando por el cuerpo, hermano, del Señor, porque ya no estaba ahí, hermano. Jesús le dijo, María, volviendo ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Ahora sí, hermano, yo me imagino cuando, yo creo que el Señor alzó un poco la voz y dijo, María. Y María, hermano, reconoció esa voz que el Señor, hermano, le dio a María en ese instante, que hizo que María lo reconociera, hermano, y le dijo, maestro. Jesús le dijo, no me toques, dice, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Él le había dicho estas cosas. María, hermano, fue a decirle a los discípulos que Cristo había resucitado, que Cristo estaba en la tumba, que el Señor había vencido la muerte, que el Señor estaba vivo, que el Señor estaba vivo, hermanos. Hermanos, y escuchamos himnos como Cristo, la tumba venció, hermano, y qué tremendo himno, hermano, sabiendo, hermano, que el Señor, hermano, ya no está en la tumba, el Señor está vivo, hermano. Y es un tremendo, hermano, milagro, hermano, que tiene el fundamento, hermano, de la salvación de nuestras almas, la resurrección de Cristo. El que no cree, hermano, que Cristo murió y resucitó al tercer día, no puede ser salvo. No puede ser salvo el que no cree que Cristo resucitó. Ya no está en esa cruz, hermano,
como las iglesias, muchas de ellas lo ponen, hermano, ahí clavado en una cruz. El Señor no está, hermano, en una vitrina y de bebé tampoco, hermano. El Señor está vivo. El milagro de la resurrección, hermano, ocurrió. El Señor está vivo. Muchos milagros, hermanos. Las plagas que Dios usó hermano, para darle una lección al faraón. Eso es otro milagro, hermano. La caída de los muros de Jericó, hermano. Otro milagro que el pueblo de Dios miró. Hermano, desciende fuego del cielo y consume a Sodoma y Gomorra, hermano. Ese fue otro milagro, hermano, que Dios hizo, hermano. También, hermano, ayuda, hermano, y le da la bendición a Sara de ser madre, hermano. Otro milagro de parte de Dios para Sara, hermano. Daniel es protegido en el horno y los leones, hermano. Otro milagro de parte de Dios, hermano. Jesús clama a los vientos y los calma porque estaban azotando la barca que a sus discípulos los había asustado, hermano. Otro milagro del Señor. Jesús camina sobre las aguas. Jesús sana a los ciegos. Jesús sana a los leprosos, hermano. Y el milagro también, hermano, de la transfiguración. Milagros que el Señor hizo, hermano, para enseñarnos a cada uno de nosotros su poder. Su poder. Tanto que el Señor hizo. Tanto que el Señor se esforzó. Y no es que se haya esforzado, hermano. Es una palabra que nada más estoy usando. Pero tanto que el Señor se esforzó para enseñarnos a nosotros que Dios es grande. Y nosotros muchas veces no creemos en Él. No creemos en Él. Tantos milagros que el Señor usó para mostrar su poder y su grandeza. Hay un milagro, hermano. Pero hay un milagro. Que porque dice el mensaje, hermano, está escuchando un canto. Un canto, hermano. Y salió eso, hermano. Creo que, hermano, el milagro más grande y más especial que el Señor hizo, lo hizo con usted y conmigo. Lo hizo con usted y conmigo. Vayan ahí a Lucas 19. Sí, hermanos. Hizo los cielos y la tierra. Sí, hermanos, abrió las aguas del Mar Rojo. Sí, hermanos, nada más con la obediencia del pueblo de Dios hizo que esos muros de Jericó, hermanos, cayeran. Y milagro tras milagro pasando, hermano, para el Señor enseñar, hermano, el poder. Pero, hermanos, vayan y miren 19, Lucas 19. Estaba en el 1 yo. Lucas 19. En el 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, había pasado por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, estaba chaparrito. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. O sea, hermano, era tanta la necesidad de Zaqueo, hermano, de conocer al Señor. Seguramente, hermano, Zaqueo ya había escuchado de lo que el Señor había hecho. Ya había escuchado, hermano, de las enseñanzas que Él daba. Ya había escuchado, hermano, ciertas cosas que el Señor Jesucristo había hecho, hermano. Y Zaqueo lo quería conocer. Zaqueo quería saber quién era Jesús. Tenía esa necesidad. Tanto, hermanos, que se sube a un árbol. Y he mirado, hermanos, algunas hojas de escuela dominical para niños, hermanos. Me imagino que ustedes también, hermanas, o hermanos que son maestros. Y ahí lo pintan a un chaparrito ahí arriba, ¿verdad? Algo ahí como hasta chistoso, hermano. Pero Zaqueo quería conocer al Señor. Lo quería conocer. A lo mejor si yo haya estado ahí, otros estaban atrás de mí queriendo hacer así. Pero Zaqueo no, Zaqueo se tuvo que subir a un árbol. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa,
desciende, porque miren, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, el Señor, yo creo que ya había mirado el corazón de Zaqueo. Ya había mirado, hermanos, que Zaqueo tenía, hermano, ese deseo de conocer a Jesús. Ya había mirado, hermano, que Zaqueo, hermano, tenía necesidad de que el Señor lo conociera. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermano, ¿se acuerda, hermano, cuando usted recibió a Cristo? ¿Se acuerda? Usted estaba triste cuando recibió a Jesús. Usted dijo, acabo de recibir a Cristo. No. Usted llegó a su casa, hermano, y si usted vino solo, por ejemplo, yo vine solo a la iglesia por primera vez, yo no fui a mi casa y le dije, ¿cómo te fue? Me acuerdo que me preguntó por la iglesia. Yo no le dije, acabo de conocer a Jesús, ya no voy a volver a ir. No, no. Le conté que había sido salvo. Le conté que escuché una predicación. Yo no le entendí, hermano, la predicación por primera vez, hermano. Pero lo que sí, hermano, entendí. Y de lo que tenía necesidad, hermano, es que quería entrar a ese cuartito, hermano, y quería ser salvo. Es lo que Zaqueo necesitaba, es lo que Zaqueo tenía en su corazón, hermano. Quería entrar a ese cuartito, hermano, y quería conocer a Jesús. Y Jesús supo de su necesidad, hermano. Lo bajó del árbol y le dijo, ¿sabes qué? Me voy a quedar en tu casa. Y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, yo no sé cómo era Zaqueo, pero sé cómo era Aníbal. Usted sabe cómo era usted. No creo que fuéramos tan diferentes que Zaqueo. También éramos y somos pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes te doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, hermano, lo que se había perdido. Lo que se había perdido. El milagro más grande, hermano, que yo miro, hermano, es la salvación del alma. La salvación del alma. Ha venido la salvación a esta casa. Ha venido la salvación. Hermano, es un milagro, hermano, cuando nosotros recibimos a Jesús, hermano. Miren, los cielos y la tierra fueron formados y los cielos y la tierra, hermano, un día van a pasar. Un día van a pasar. Ese mar, hermano, fue abierto, pero esas aguas, hermano, regresaron a donde estaban. Esos muros allá en Jericó, hermanos, fueron derrumbados, hermanos, pero la ciudad de Jericó poco a poco de seguro fue reconstruida, hermano. Esos 5,000 hermanos que fueron alimentados, hermanos, volvieron a tener hambre. Volvieron a tener hambre. Hermano, y milagro tras milagro, hermano, pero hay un milagro, hermano, que dura hasta la eternidad y es la salvación de nuestras almas. La salvación, hermano, que usted recibió, hermano, es un milagro, hermano, que nunca se va a terminar. Es un milagro, hermano, que le va a durar, hermano, hasta por la eternidad. Y lo más interesante, hermano, este milagro, hermano, sigue ocurriendo. Sigue siendo gente salva. Sigue gente, hermano, siendo salvos, recibiendo a Cristo, hermano, siendo restaurados, siendo rescatados, hermanos, bajados de ese árbol y diciéndoles, la salvación ha venido a tu casa. Ha venido a tu casa. Al igual que Zaqueo, hermano, usted y yo recibimos ese milagro, la salvación del alma. La salvación del alma. El ladrón en la cruz, hermano, recibió ese milagro. El carcelero de Filipos y su familia también, hermano, fueron salvos por el milagro de Dios. El eunuco de Etiopía, Cornelio, etcétera, hermano, recibieron el milagro de Dios. No hay algo más, hermano, poderoso. No hay algo más, hermano, tan bueno
que el milagro de Dios de la salvación hacia nosotros. Hacia nosotros. Lázaro fue resucitado, pero murió. Pero murió. Zaqueo, hermano, recibió, hermano, la salvación de su alma. Lázaro resucitó físicamente y Lázaro, hermano, está vivo por la eternidad espiritualmente. Amén, Zaqueo, por la eternidad. Nosotros, hermanos, vamos a morir. O si el Señor viene, hermano, nos vamos. Los saludo ahí en el aire, hermano. Y por la eternidad, ahí está ese milagro. Ahí está. Si no se pone usted contento, hermano, si usted no le da gracias a Dios, hermano, por lo que Dios hizo en su vida, por traer salvación a su casa, por también, hermano, como dice, también es hijo de Abraham, hermano, pues también a usted, hermano, le dio esa bendición de ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Por el milagro de la salvación. Por ese milagro. Usted no estaba cuando ese muro fue levantado de agua. Usted no estaba, hermano, cuando los muros de Jericó fueron derrumbados. Usted no estaba, hermano, cuando Lázaro salió, hermano, de la cueva con esos vendajes. Usted no estaba ahí. Usted no estaba, hermano, cuando usted miró a los ciegos de repente. Usted no estaba, hermano, cuando el cojo, hermanos, ahí a las puertas, hermanos, de la iglesia, hermano, empezó a saltar y cantar y entrar, hermano, adentro, hermano, saltando y cantando, hermanos, alabando al Señor. Usted no estaba cuando usted lo miró. Usted no estaba ahí. Pero creyó en Jesús como su Salvador. Pero creyó en Él para su salvación. Y a lo mejor, hermanos, no medimos lo grande que es esto hasta que estemos ahí. Como dice el canto, hasta que lo estemos mirando cara a cara a Él. Cuando estemos contemplando, hermano, ahí vamos a mirar, hermano, lo que realmente es el Señor. Ahorita con esta mente que tenemos, hermanos, con esa naturaleza, hermano, que tenemos, a lo mejor no podemos ni poner lo grande que es mirar al Señor. Al Señor. Cara a cara, dice el canto. Lo vamos a estar mirando ahí. Y cada uno de nosotros, hermano, le va a dar gracias a Dios por la salvación que vino a su casa. Por lo bueno que fue con usted. Porque sí hizo otras cosas, sí hizo otros milagros. Él resucitó de entre los muertos, hermano. Pero le dio la salvación a usted. A un hombre que se encarga también de decir que Zaqueo era pecador. Pecador. A un hombre, a una mujer que no quería nada con Dios a lo mejor, pero que Dios tocó su corazón y fueron salvos. No le da gracias a Dios, hermano, de que usted no tiene ese corazón y esa mente, hermano, que mucha gente tiene y no reconoce a Cristo como su Salvador. O sea, no le da gracias a Dios de que usted entendió la salvación, de que usted, hermano, dejó que Dios entrara a su vida y a su corazón, hermanos, y de ir directito al infierno, hermano, directito al infierno por su pecado. El Señor dice la palabra de Dios que Él va a ir a preparar moradas para vosotros, para donde Él esté, también nosotros vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Porque este milagro, hermano, que el Señor hizo, es para la eternidad. Es para la eternidad. Y vamos a mirar, hermano, todo lo que el Señor hizo por nosotros cuando estemos con Él en eternidad. Cuando estemos con Él en Él. Vamos a orar, hermano.